Vamos a leer el Salmo 51, son 19 versículos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Vamos a repetir esta parte. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque yo no quiero, porque no quieres sacrificio, que yo no lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y aquí sigue otra parte. Al espíritu contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Paremos hasta ahí. El Señor quiere hoy que nos humillemos. En este día de Yom Kippur, que Diego ahorita les va a explicar, que es el día muy especial del Señor, porque es el día de arrepentimiento. Nosotros tenemos que empezar algo nuevo y arrepentirnos. Vamos a definir qué es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando un pecador, con odio por su pecado, con dolor, se aparta del mismo para volver a Dios. El Señor quiere que volvamos a Él, que nos arrepintamos. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros estamos pecando. Todos aquí, yo creo que no hay ninguno que no tenga de qué arrepentirse. Pero ¿hace cuánto usted fue la última vez que se arrepintió? Yo creo que no se acuerda. Primero, porque no fue muy sentido. Le dice: ay, Señor, sí, me equivoqué, no sé qué, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Entonces, seguro que no se acuerda, es porque lo hizo así como, cree que yo trabajo mucho y yo me lo merezco. ¿Qué importa? O muchas cosas que usted puede estar pensando y no se ha arrepentido. Y segundo, porque sí, yo no me he arrepentido, se me olvidó, de una manera sentida. Y no estás viendo los pecados como es lo que les hablaba ahorita. Entonces piensa que es que yo me lo merecía y bueno, hace mucho que no sucede, es otra cosa que usted piensa. No se acuerda, es porque se arrepintió por allá cuando se convirtió hace 20 años y no más. Usted tiene que cambiar y yo creo que el Señor a cada uno de ustedes en esta mañana les está hablando algo de lo que tienen que arrepentirse. Arrepentirse, dar un giro completo. No podemos seguir igual. Si vamos a empezar cosas nuevas, tenemos que cambiar. ¿Y sabe qué? Aproveche hoy este día de Yom Kippur, que es el día del arrepentimiento, donde el Señor está ya esperando que nosotros nos arrepintamos, confesemos nuestro pecado. Pero es que a veces dicen: no, yo estoy viendo ahí pornografía, pero ¿yo qué le estoy afectando a alguien viendo la pornografía? Dicen: ah, no, yo que trabajo tanto, ¿qué importa que tenga otra? O que me robe, el jefe mío tiene mucha plata, eso no le va a hacer ni cosquillas. Ojo, yo no sé. O de pronto has descuidado tu tiempo con el Señor, también le tienes que pedir perdón a Dios.
que haya un verdadero arrepentimiento. Aprovechen este día, yo se los digo, es porque hay días especiales donde el Señor está esperando el cambio de cada uno de nosotros. Piense muy bien, no crea que es que usted se lo merece o es que eso no es nada. El pecado tenemos que confesarnos y arrepentirlos, sentirlo verdaderamente, sentir como clamaba aquí David en el Salmo. Decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia. Límpiame, lávame de todas mis rebeliones, de todos mis pecados. Tenemos que pedirle perdón a Dios y no podemos seguir igual. Diego les va a hablar ahorita sobre esa parte de Yom Kippur, pero yo les digo que todos, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a pecar. Todos. El pecado seguirá siendo una realidad en nuestras vidas hasta que entremos en la gloria. No crean que es que pues aquí se libra alguno de su pecado, no. Tenemos todos algo que cambiar, algo que no le agrada a Dios. Y no podemos seguir, eso nos aparta de Dios, eso no nos deja tener una relación íntima con Él. Tenemos que cambiar, tenemos que arrepentirnos y aprovechar. Yo decía, si es un día tan especial, claro que llevan desde el 19, 10 días en esta parte de arrepentimiento, hasta hoy que es Yom Kippur y terminamos en ayuno. Métase en todos en ayuno. Cojamos de verdad de que esta noche oramos y le pedimos al Señor hasta mañana a las 6 de la tarde que todo lo que no le agrade de cada uno de nosotros lo cambie, pero con toda, métasela toda y con bien sentido, que no sea, ay sí, de pronto he pecado, Señor, lávame, como decía, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. No es, ay, si de pronto pequé, no, hice esto que no te agradó a ti, Señor, perdóname, estoy arrepentida y quiero cambiar. Eso es lo que está esperando el Señor, que cambiemos. Bueno, el hombre a veces quiere estar por encima de Dios. Pensamos que tenemos el derecho de hacer todo eso. Confiesa tu pecado al Señor. Admite la profundidad de tu pecado. No hay pecados que Dios no pueda perdonar. En 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, vea, lo único que le importa al Señor es decir: Señor, pequé, hice esto, me arrepiento. Pero es que nos da tanta dificultad y le empezamos a echar tierrita a lo que hicimos. No, si yo estoy con otra que no es mi esposa, también lo tengo que confesar. Si la embarré, confiéselo. Que sea hoy, vamos a estar orando todos por todos esta noche para empezar ese Yom Kippur verdaderamente arrepentidos. Piénsele toda la tarde. Yo creo que no tiene que pensar ni mucho. De pronto ya le eché un poquito de tierrita, pero es mejor que sacuda y confiese su pecado. Y queremos que de verdad haya un cambio en todos nosotros. Y bueno, gracias, Señor, por crear en mí, oh Dios, un corazón limpio, como decíamos ahora, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un corazón limpio, que Él nos pueda ver y que se agrade de nosotros. Y que esa relación va a mejorar muchísimo. Si queremos empezar de nuevo, ya que acabó de terminar esta pandemia, o yo no sé, para mí ya acabó, pero este tiempo de estar encerrados, que podamos empezar verdaderamente con Dios. Voy a orar por cada uno de ustedes y que el Señor lávame más y más de mi maldad, como dice el Salmo. Léanlo en la casa. Usted puede leer otra vez ese Salmo de David, que estaba verdaderamente arrepentido. Que pueda crear en nosotros ese arrepentimiento, que podamos cambiar. Acuerde que es un giro completo que tenemos que dar. Entonces vamos a orar. Hagamos una cosa, cierren sus ojos. Y yo le voy a pedir al Señor que les muestre a cada uno de ustedes qué es lo que tienen que cambiar. A mí también. Yo sé que yo tengo que cambiar muchísimas cosas,
pero quiero agradar a Dios y busco que el Señor cambie en mí para que yo pueda hacer esa vasija útil en las manos de Él. Señor, te doy gracias por cada una de estas personas aquí en la iglesia, todos los que nos están escuchando por la red, todos los que están escuchando este mensaje. Yo te pido, Señor, que selles esta palabra en sus corazones, que traigas un convencimiento de pecado, justicia y juicio, y que se arrepientan y vuelvan al Señor. El Señor es lo más bello, lo más misericordioso. Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es maravilloso. Clamen a Él y Él les ayuda. Ay, es que yo no he podido salir, vuelvo y caigo y vuelvo y yo no sé qué. Pídale a Dios, que por encima de Él no hay nadie, y yo sé que Él les va a ayudar. Y gracias, Señor, por cada persona en este lugar, que podamos hacer este ayuno. Ayúdanos, Señor, y que terminemos el ayuno en victoria y que podamos ver tu rostro, Señor. Y gracias porque tu perdón está con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, yendo un poquito más atrás, el 19 de septiembre, pasado sábado, se celebró el Día de las Trompetas. Se llama Yom Teruah en hebreo. Yom Teruah es el día en que suena la trompeta, anunciando que se termina un ciclo, un año, y empieza uno nuevo. Empieza lo que se llama el Rosh Hashanah o Rosh Hashanah, la cabeza de días, el principio de año hebreo. Dios cuenta las cosas diferentes a como las contamos nosotros. Nosotros tenemos un calendario romano establecido por el emperador romano Juliano, luego Gregorio, un papa, lo modificó. Tenemos un calendario diferente. Y de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, en Levítico 23:23, voy a leer en favor de ustedes. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Un día de reposo es un sabbat, un gran sabbat. Así no caiga sábado, es un sabbat, es un día de reposo, porque muchos días de reposo no caen en día sábado. Entonces son de acuerdo al calendario de Dios, de acuerdo a lo establecido por Dios. Muy bien, ese día será sonada la trompeta, es el día de las trompetas. De acuerdo con la palabra de Dios y las interpretaciones que se han dado, el Señor vendrá un día de trompetas. Sonará la trompeta, porque dice la palabra que Él vendrá cuando suene la trompeta. Aparecerá la señal del Hijo de Dios en el cielo, y ahí vendrá lo que llamamos el arrebatamiento, porque va a sonar la trompeta. Amén. ¿Cómo suena el chofar? La trompeta de Dios. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Versículo 25: ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. 10 días. Ya hoy en la tarde, los días, de acuerdo a como Dios cuenta los días, será la tarde y la mañana un día. Así que los días que Dios cuenta, los cuenta desde las 6 de la tarde hasta el otro día a las 6. Nosotros contamos desde la medianoche hasta la medianoche del día siguiente. Dios cuenta desde la tarde. 6 de la tarde comienza el día hasta las 6 de la tarde del día siguiente. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Ustedes saben que estamos en el mes de septiembre. ¿Qué significa septiembre? Séptimo mes, de acuerdo al calendario hebreo, pero es el 9º mes de acuerdo al calendario gregoriano o juliano, de acuerdo al calendario romano. Septiembre es 7, septiembre, pero ellos lo llaman mes de Tisri,
Tisri. Muy bien. Es el día de la expiación que empieza esta tarde a las 6. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis por este día, en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. ¿Para qué es este día? Reconciliarnos con Jehová nuestro Dios. Día de reconciliación con Dios. Diga conmigo, día de reconciliación con Dios. Durante estos 10 días, después del Yom Teruah, después del día de las trompetas y después del Rosh Hashanah, que es cabeza de días y principio de año, el pueblo de Dios tenían estos 10 días de arrepentimiento menor. Ellos revisan cada día de estos 10 días en preparación para el gran día del arrepentimiento, que es el Yom Kippur. Es el día de ayuno nacional. Y es sorprendente que toda una nación, todo un pueblo, todos los judíos, no solamente en Israel, sino en cada nación donde están esparcidos en la faz de la tierra, ayunan todos ese día. Una nación que ayuna un día entero y ora y se arrepiente un día entero, algo tiene Dios que hacer y algo tiene que pasar. Usted se imagina que toda nuestra nación se una en ayuno un día entero y oremos y nos arrepintamos. Eso sería un tsunami espiritual. Amén. Pero nosotros como pueblo de Dios nos vamos a unir en este ayuno, no solamente con la nación de Israel, sino como pueblo de Dios, porque usted y yo hemos sido injertados en el olivo verdadero a través de Jesucristo. Usted y yo somos parte de la bendición de Abraham, parte de la familia de Dios a través de Jesucristo. La palabra de Dios dice que nosotros los gentiles estábamos separados de las promesas y del pacto de Dios. Estábamos completamente desechados por Dios, pero la misericordia de Dios, la gracia de Dios permitió que Jesucristo muriera en la cruz por nuestros pecados. El justo por los injustos derramó su sangre en la cruz, y ahora usted y yo tenemos parte en la herencia que Jesucristo ya compró para nosotros en la cruz del Calvario. Esto está en la carta a los Gálatas, capítulo 3. Esto no estaba ahí en el libreto, pero se lo doy de ñapa. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Usted y yo recibimos la bendición de Abraham por la fe en Jesucristo, y recibimos la promesa del Espíritu, y tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y el que tiene el Espíritu tiene la vida eterna. Y si somos guiados por el Espíritu, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos con Cristo. Amén. Amén. Muy bien, volvamos al texto de Levítico, versículo 28 del capítulo 23. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Mire, hay una maldición que viene para aquel que no se aflija. Aflicción significa ayuno, oración, arrepentimiento. Buscar a Dios en arrepentimiento. Cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Tampoco pueden trabajar. Los
Árabes y palestinos saben esto, y ellos saben que toda la nación de Israel ayuna y no trabaja ese día. Todos se reúnen en sus sinagogas, en sus casas, y no trabajan. Ese día no hay actividad alguna en Israel. Y hace unos años aprovecharon esa circunstancia, esa coyuntura, para atacar a Israel. Lo atacaron desde el Líbano, desde Siria, desde Jordania, desde Egipto. Y había flotas de aviones bombarderos dispuestos a destruir la nación de Israel en un día de expiación. ¿Y sabe qué pasó? Los aviones se trabaron, no les funcionaron. Cuando iban a accionar los misiles, las bombas no les funcionaban, o las lanzaban y no explotaban. Todo eso fue un mar de confusión. Israel no tuvo absolutamente ningún daño, ninguna víctima, y los ejércitos de todas esas naciones quedaron en vergüenza. El diablo salió avergonzado. Dios peleó por ellos. Dele un aplauso a Jehová. Ese Dios es el mismo Dios que usted y yo tenemos. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Mire, es un mandamiento dado por Dios para que todos cumplamos este principio espiritual. Son santas convocaciones, son citas divinas. Es Dios visitando a su pueblo, Dios manifestando. Oh, santo. Dale ese aplauso a Él. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. El día 9 es hoy, en la tarde, 6 de la tarde, comienza este ayuno hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Aleluya. Y ya lo que viene es en 5 días la fiesta de los tabernáculos, para cerrar el ciclo de las fiestas del otoño. Fiesta de tabernáculos es cuando Jesucristo desciende en el monte de los olivos para reinar en Israel, para coronarse como Rey de gloria y sentarse en el trono establecido en el monte de Sión en Jerusalén. Esto lo veremos. No sé si lo veremos o estaremos ya allá con Él celebrando las bodas del Cordero, y vamos a reinar con Él por 1000 años, dice el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos reinaremos con Él? Amén, amén. ¿Qué es lo que pide Dios? Que nos arrepintamos, que este sea un día de arrepentimiento. En Isaías 58 usted encuentra todo lo que Dios quiere en este día. Isaías 58 hace una narrativa de lo que es el Yom Kippur, de lo que es el día de arrepentimiento, el día del perdón, el día del ayuno nacional. Isaías 58, vamos a leerlo rápidamente. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Usted y yo tenemos una trompeta, nuestra voz es una trompeta. El shofar es la trompeta, físicamente es el instrumento de Dios para hacer la convocatoria, para anunciarle al pueblo. Hoy a las 6 de la tarde se tocará el shofar. Cuando aparezca la primera estrella en el firmamento en Jerusalén, los sacerdotes van y miran el cielo. Cuando aparece la primera estrella, suena el shofar y empieza en ese momento el día de la expiación. Le dice Dios a Isaías: alza tu voz como trompeta, anuncia al pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ellos estaban pervirtiendo el día
del arrepentimiento, lo estaban haciendo de la manera incorrecta. Buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio si quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen ayunamos. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Dios está en ese momento reprendiendo a la nación de Israel. Ellos están ayunando de una manera mecánica, lo hacen por costumbre, por tradición, pero no de corazón. Y están reclamándole a Dios y diciéndole: pero si estamos ayunando, Señor, estamos guardando ese día, nos estamos afligiendo. ¿Y qué pasa que no nos respondes? No te manifiestas a nosotros. Hay muchos detalles en este día de la expiación. No tengo tiempo para abarcar todo el tema. En el capítulo 16 de Levítico narra la forma como los sacerdotes debían celebrar el sacrificio. Debían escoger 2 machos cabríos, 2 cabras iguales, del mismo color, de la misma estatura, del mismo tamaño, 2 igualitos, lo más semejantes posibles. Uno era sacrificado a Jehová, el sacrificio al cual se le degollaba y se recogía esa sangre. Con esa sangre el sacerdote expiaba su propio pecado, luego expiaba el pecado de la familia sacerdotal y de toda la familia de Leví, y luego expiaba el pecado de toda la nación con ese macho cabrío. Esa es la víctima del sacrificio. A esos 2 les ponían a uno un cordón rojo en los cuernos y al otro el cordón en el cuello, para poderlos distinguir, porque había que seleccionar cuál era el de Jehová. Y ahí había otro por Azazel. Azazel es un nombre dado a un demonio, es un espíritu inmundo. Representaba a Satanás. El que era para el sacrificio lo degollaban y derramaban su sangre, y dejaban el cordón rojo de ese dedicado a Jehová, que era la víctima por el cual habían Dios perdonado el pecado y expiado el pecado del sumo sacerdote, de la familia sacerdotal y del pueblo de la nación completa. Lo dejaban amarrado a uno de los postes del altar, ese cordón rojo. Luego imponía las manos sobre el otro, que era la cabra o el macho cabrío, representando a Azazel, el diablo. Imponía las manos transfiriendo el pecado de toda la nación, el pecado del sumo sacerdote y de la familia sacerdotal sobre ese macho cabrío. Luego enviaban a alguien a que llevara esa cabra al desierto y que se perdiera en el desierto. Al otro día, si Dios aceptaba el sacrificio y había perdón para el pueblo, el cordón rojo que habían dejado amarrado en un poste del altar aparecía blanco. Era una forma de Dios comunicarse con su pueblo y decir: acepto el sacrificio. Dice la historia, esto es muy importante, después de que Jesucristo murió en la cruz y resucitó, a partir de ese año el cordón nunca más volvió a ser blanco, hasta 40 años después, que vino la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo por parte del general Tito, general romano, que destruyó a Jerusalén, destruyó el templo. No hubo más templo. Ya de ahí en adelante no hubo más sacrificio. De ahí se puede calcular que Jesucristo murió en el año 33, porque eso fue en el año 70 después de Cristo. En el año 30 murió Jesucristo. Y él tenía ¿cuántos? 33 años de edad cuando él murió. Así que
El nacimiento de Jesús se calcula más o menos en el año 3 o 4 antes de Cristo, antes del sistema que contamos nosotros en el calendario romano. Nunca más el cordón fue blanco. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? Porque se terminó el sacrificio de animales. Porque había un sacrificio que anuló los anteriores. El verdadero sacrificio, el de Jesucristo. Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo, su propio Hijo, que es sumo sacerdote. Él se ofreció en sacrificio, derramó su sangre, y esa sangre fue ofrecida en el propiciatorio en el cielo, dice el libro de Apocalipsis. Dios aceptó la sangre derramada por su Hijo. Y ya no hay más sacrificio por el pecado, dice la carta a los Hebreos. Así que ese sistema de sacrificios en el templo quedó abolido. Y ya solamente hay un sacrificio que vale: el sacrificio de Jesucristo. Amén, amén. Póngase en pie, por favor. Vamos a darle a Él la gloria. Vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios nos traiga convicción de pecado. Que usted durante este día pueda meditar en su corazón a solas con Dios y pedirle perdón. Como dijo mi esposa, ninguno de nosotros puede decir yo no he pecado. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos somos pecadores, dice la carta a los Romanos. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito.